Anatomía descriptiva del miembro inferior, hueso coxal. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre lo que es el hueso coxal. El hueso coxal es un hueso plano y ancho cuyas partes se hallan torsionadas sobre su eje de tal manera que adoptan un aspecto de hélice o de astas de molino. Este se puede diferenciar en tres segmentos: un segmento medio, grueso y estrecho, excavado en su parte lateral, como se puede observar, por una cavidad articular denominada lo que es el acetábulo, y luego tenemos un segmento superior aplanado y muy ancho denominado ilion, y un segmento inferior que forma los bordes o marco de un amplio orificio denominado el agujero obturado o agujero obturador. La mitad anterior de este marco óseo se halla formado por lo que es el pubis y posterior por lo que es el isquion. El isquion, el ilion y el pubis proceden, como veremos más adelante, de tres centros de osificación distintos que se extienden hasta el centro del acetábulo. Y bueno, ahora vamos a escribir lo que es el hueso coxal. Tiene dos caras, 4 bordes y 4 ángulos. Vamos a comenzar por lo que son sus caras. Está lo que es la cara lateral, como se puede observar ahí. Esta puede dividirse en tres partes, que son superior a inferior. Luego está la cara glútea, el acetábulo y el agujero obturado o agujero obturador. Bueno, la cara glútea es una superficie triangular, ondulada, convexa de manera anterior y posterior y cóncava en su parte media. Está recorrida por dos líneas curvas muy rugosas, que son las líneas glúteas. Existe una anterior y otra posterior. La línea glútea anterior es cóncava inferior y anteriormente. Parte de las proximidades del ángulo anterosuperior del hueso y termina en el borde posterior. Hacia la parte media del borde superior, la escotadura ciática mayor. Luego tenemos la línea glútea posterior, que es ligeramente cóncava en sentido anterior y casi vertical, y se origina en el borde superior del hueso en la unión de su cuarto posterior y sus 3/4 anteriores. Termina en el borde superior de la escotadura ciática mayor, ligeramente posterior a la precedente. Entre ambas líneas, en su origen, en el borde superior de la escotadura ciática mayor, se encuentra lo que es un surco vascular producido por una rama de la arteria glútea superior. Luego, las dos líneas curvas dividen la cara glútea en tres segmentos. En el segmento posterior, que presenta dos zonas, una zona rugosa posterior-superior en la que se insertan los fascículos más superiores del músculo glúteo mayor, otra antero-inferior y lisa, en cuya parte posterior se insertan algunos fascículos del ligamento sacrotuberoso, mientras que en su parte anterior queda libre en toda su inserción. Luego tenemos el segmento medio, que sirve de inserción al músculo glúteo medio, y luego el segmento antero-inferior da al músculo glúteo menor. En las proximidades de la línea glútea anterior, bien a su nivel un poco anterior o posteriormente, se encuentra uno de los agujeros nutricios principales de lo que es el hueso. En la parte inferior de la cara glútea está excavada inmediatamente superior al borde acetabular por un surco, que es el surco supraacetabular rugoso, perforado por agujeros vasculares. Es ancho, poco profundo y concéntrico en el borde acetabular. Este surco se relaciona con la cabeza del músculo rectofemoral, que se inserta en el extremo posterior rugoso del surco. El labio superior del surco supraacetabular limita inferiormente el músculo glúteo menor. Este labio es denominado, según Hemberg, la línea glútea inferior. Luego tenemos a lo que es el acetábulo. El acetábulo se orienta anterior, lateral e inferiormente y está limitado por un borde saliente, que es el limbo del acetábulo o borde acetabular.
El borde acetabular presenta 3 escotadoras, que corresponden a los puntos de unión de las 3 piezas que constituyen el hueso ilion, pubis e isquion. La escotadura iliopúbica y la escotadura ilioisquiática son simples depresiones que a menudo son poco visibles. La escotadura acetabular, que es isquiopúbica y está situada inferiormente, es, por el contrario, ancha y muy profunda. En la parte anterior del borde acetabular, frente al extremo anterior de la superficie articular, se aprecia una pequeña elevación que sobresale de la escotadura acetabular. Esta elevación, denominada tubérculo preacetabular, sirve para la inserción del los fascículos de la cintilla subpúbica. Luego tenemos que el acetábulo presenta 2 partes distintas, una central de forma cuadrilátera, deprimida, a su vez es rugosa y no articular, denominada fosa acetabular, que presenta continuidad inferiormente con la escotadura acetabular. Otra que es lisa, periférica y articular, que tiene forma de media luna. Esta última, denominada cara semilunar, sus extremos o cuernos limitan anterior y posteriormente a la escotadura acetabular. El extremo anterior de la cara semilunar protruye ligeramente sobre el plano de la escotadura acetabular. El extremo posterior es menos marcado y solo queda separado por la escotadura acetabular o por un pequeño reborde óseo deprimido en forma de canal. Luego seguimos con lo que es el agujero obturado o agujero obturador. El agujero obturado es muy amplio, como se puede observar, es oval en el hombre y regularmente triangular en lo que es la mujer. Situado inferiormente al acetábulo, es circunscrito por la parte inferior del acetábulo superiormente y por el pubis anteriormente y por el isquion posteriormente. El pubis presenta 3 partes, un segmento alargado y horizontal situado superior al agujero obturado u obturador, que se destaca del acetábulo anteriormente a la escotadura acetabular, se denomina rama superior de lo que es el pubis. Luego tenemos una lámina gruesa, cuadrilátera y aplanada de anterior a posterior, situada anterior al agujero obturado. Se la puede designar también como el nombre de cuerpo del pubis. Y luego tenemos un segmento alargado situado inferior y posterior al cuerpo del pubis y es la rama inferior del pubis. En la cara lateral de estas 3 porciones del pubis se insertan los músculos aductores, grácil y obturador externo. El isquion está formado por 2 columnas óseas, que son el cuerpo del isquion y la rama del isquion. El cuerpo del isquion es vertical, se separa de la región acetabular posterior a la escotadura acetabular. Su extremo superior forma parte de la correspondiente al borde acetabular en una depresión anteroposterior denominada surco infraacetabular. Luego tenemos lo que es la rama del isquion, que se dirige anterior, medial y superiormente, uniéndose a lo que es la rama inferior del pubis. Luego el cuerpo y la rama del isquion se unen formando un ángulo casi recto. En su punto de unión, el isquion presenta un grueso ensanchamiento que sobresale posteriormente a la tuberosidad isquiática. En la cara lateral del cuerpo y la rama del isquion y de la tuberosidad isquiática se insertan lo que son los músculos aductor mayor, cuadrado femoral y obturador externo. La cara posterior de la tuberosidad isquiática pertenece al borde posterior del hueso y luego tenemos el agujero obturado o obturador, que está encuadrado en el pubis, y el isquio, que está limitado por un borde agudo que se haya interrumpido inferiormente a la rama del isquio del pubis por un surco oblicuo medial y anteriormente, que sería el surco obturador. En resumen, el borde del agujero obturador presenta una forma de anillo abierto anteriormente, cuyos extremos se separan para formar los 2 labios del surco obturador. En el contorno del agujero obturador u obturado se marcan 2 eminencias producidas por la inserción de la membrana obturatriz y de los músculos obturadores, una denominada tubérculo obturador posterior
es posterior y se sitúa cerca de la escotadura acetabular, y la otra denominada tubérculo obturador anterior, que protruye lo que es en la cara inferior del pubis.